De todas las movilizaciones sociales ocurridas en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, la más importante es el paro nacional del 19 de julio del año 1977. ¿Por qué se llama paro nacional? Porque los trabajadores peruanos en todo el país no asistieron a sus centros laborales. ¿Por qué? En forma de protesta contra el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. ¿Cuál era el objetivo del pueblo peruano al no salir a trabajar ese día? Pedía el retorno a un régimen democrático. Pedíamos, ya, que los militares vuelvan a sus cuarteles, ya que se dediquen a la defensa nacional y que dejen el gobierno y vuelva un presidente democrático. Pedíamos, en otras palabras, elecciones para elegir a un nuevo Congreso, elegir también a un nuevo presidente. Eso eran los objetivos de este paro nacional. Y también se reclamaba, se pedía al gobierno mejoras en la situación económica, no recortes de los salarios, no recortes del gasto público, sino mejoras de la situación económica que vivía el país. Eso se pedía. Ese día, la represión por parte de la policía y de los militares se hizo muy clara. Los locales de los sindicatos fueron tomados por la policía. Recuerda, acá podemos ver dos fotografías del paro nacional ocurrido en julio de 1977. Vemos las avenidas bloqueadas por los manifestantes. Acá también, ¿sí? Fue el paro más contundente de todo el siglo XX, de los años 1900. El paro más contundente fue del año 1977, ocurrido en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. ¿Cuál fue el saldo o cuáles fueron las consecuencias de este paro nacional? 16 muertos en enfrentamientos con la policía y los militares, 1.500 detenidos, cientos de heridos y al día siguiente 3.500 despidos arbitrarios. Todos sabemos que un trabajador tiene un contrato de trabajo con una empresa y ese contrato de trabajo se vence, en un determinado momento se vence, ¿sí? En un determinado momento. La empresa no puede despedir a un trabajador si es que si es que esta empresa no tiene alguna justificación seria para poder expulsar de su centro de labores a este trabajador. Pero ¿qué ocurrió? Al día siguiente, o sea, el 20 de julio de ese año, el gobierno, la dictadura de Francisco Morales Bermúdez, autoriza a todas las empresas privadas y nacionales a expulsar a los trabajadores que no habían asistido a su centro de labores ese día del paro nacional. Y es por eso que bajo ley, bajo norma, ya el 20 de julio, 3.500 peruanos fueron despedidos de sus centros de trabajo, yendo contra las leyes de los trabajadores, ¿verdad? Muy bien, el gobierno convoca a un referéndum, es decir, la respuesta del gobierno, la reacción del gobierno después de este paro contundente fue convocar a un referéndum, convocar a una consulta popular, en otras palabras, a elecciones, para elegir a un nuevo Congreso, a una asamblea constituyente y posteriormente elegir a un nuevo presidente, pero ya no a un militar, sino a un presidente democrático. ¿Sí? Entonces, esa fue la reacción del gobierno. Recuerda, ¿cuál fue la reacción del gobierno después del paro nacional? Convocar a elecciones, a un referéndum, para una asamblea constituyente y posteriormente para elegir a un nuevo presidente del Perú. Es por eso que se convocan las elecciones y se forma la Asamblea Constituyente del año 1978. En estas elecciones, los ganadores fueron los apristas prácticamente, ¿sí? Los apristas van a lograr ser mayoría en el Congreso
en la nueva Asamblea Constituyente. 37 escaños de los 100 que habían para el APRA, para el partido aprista. El resto tenía que ser dividido entre otros partidos que también participaron en estas elecciones. Por ejemplo, el Partido Popular Cristiano y otros partidos izquierdistas como por ejemplo el Partido Socialista Revolucionario, el Partido Comunista Peruano, etcétera, lograron algunos escaños en el Congreso, en la Asamblea Constituyente. ¿Y quién tenía que ser el presidente de la Asamblea Constituyente? Un aprista, porque los apristas habían obtenido mayoría en el Congreso. ¿Sí? Entonces, recuerda, esta Asamblea Constituyente de 1978 estaba integrada por 100 diputados, por 100 congresistas. No participa o no, ¿qué partido político no participa en estas elecciones para la Asamblea Constituyente de 1978? El Partido Político de Acción Popular, porque su líder, Fernando Belaúnde Terry, ya hablaba de que no era justo, de que debía de convocarse directamente a elecciones presidenciales y ya no una asamblea constituyente. Por eso es que Acción Popular no participa en estas elecciones de la asamblea para una asamblea constituyente. La Asamblea Constituyente fue establecida o instalada el 28 de julio de 1978. Esta nueva Asamblea Constituyente tenía dos objetivos. Primero, crear o redactar una nueva constitución política. Segundo, convocar a elecciones presidenciales para elegir a un nuevo presidente. Entonces, este nuevo Congreso, esta Asamblea Constituyente, en un inicio va a ser dirigida por el líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Fue este señor, el líder aprista, el que dirigió la Asamblea Constituyente del año 1978. Pero, lamentablemente, un año después, el señor Víctor Raúl Haya de la Torre, en agosto de 1979, fallece. Podemos ver acá una portada de un diario llamado La Crónica, donde podemos ver el título, ¿no? Murió Víctor Raúl Haya de la Torre. El gobierno dispone honores de presidente de asamblea, porque era el presidente de la Asamblea Constituyente. En esta fotografía podemos ver el momento del paseo del féretro de Haya de la Torre por la Plaza San Martín, en el centro de Lima. Incluso vemos acá, si nos fijamos bien, ya a Alan García joven, cargando el féretro de su maestro, Víctor Raúl Haya de la Torre. Volviendo al tema, ¿sí? Luego de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿quién lo reemplaza? Lo reemplaza otro aprista, Luis Alberto Sánchez. Y Luis Alberto Sánchez se convierte en el presidente de la Asamblea Constituyente luego de la muerte de Víctor Raúl Haya de la Torre. Bien, esta Asamblea Constituyente promulgó una nueva constitución política, la penúltima que ha tenido el Perú, la Constitución Política del año 1979, la Constitución del 79. ¿Qué establecía esta Constitución Política? En lo social, por ejemplo, establecía el derecho a la rebelión popular, a la insurgencia popular, cuando el presidente no respeta la constitución política y no respeta los derechos humanos. Entonces, el pueblo, por esta constitución establecía, tiene derecho a rebelarse contra su presidente por no respetar la constitución. ¿Qué más establecía esta constitución? La ciudadanía a partir de los 18 años de edad, porque antes, recuerda, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21. A partir del 79 se va a alcanzar solamente a los 18 años de edad. También establecía el voto universal. ¿Qué significa eso? El voto de todos los peruanos, incluido ahí los analfabetos. Y por eso es que a partir de las elecciones de 1980,
todos los candidatos políticos, ¿ya? Van a tener que tener un símbolo, el símbolo de su partido político, porque los analfabetos que no sabían leer ni escribir, cuando iban a las urnas, tenían que identificar el símbolo de su partido por el cual querían votar, y ya no leer, porque no sabían, ya el nombre del presidente, por ejemplo, del congresista por el cual querían votar. En el aspecto político, los militares se limitaban solamente a la defensa nacional y ya no al gobierno. El periodo de gobierno iba a ser de 5 años. Se establecía también un Congreso bicameral de 2 cámaras, diputados y senadores. Se prohibía la reelección presidencial inmediata. También en lo político se anulaba la pena de muerte, excepto por un caso, traición a la patria en caso de guerra. ¿Sí? La única pena de muerte que fue autorizada en la Constitución del 79 fue traición a la patria, pero solo en caso de guerra, cuando el Perú esté en guerra externa. Economía. Se aplicaba una economía social de mercado. Se crea también en este gobierno de Francisco Morales Bermúdez la empresa Enatru Perú. ¿Qué significa? Empresa Nacional de Transporte Urbano. Y comienzan a circular por nuestras principales avenidas estos ómnibus conocidos como los famosos Enatrus. La mayoría de ellos de color un amarillo oscuro, más o menos, ¿no? Un amarillo oscuro, un color medio marrón, ¿sí? O beige. Entonces comienzan a circular los famosos Enatrus, ya, por las avenidas de Lima. Esto de los Enatrus va a llegar a su fin, van a dejar de circular en las avenidas limeñas cuando llega Fujimori al poder, porque cuando gobierna Fujimori va a establecer el ingreso de las combis, que van a reemplazar a los Enatrus. Y bueno, para terminar la clase, recuerda que el año 1979 fue llamado el año del centenario de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque en ese año se cumplían 100 años del inicio de la guerra con Chile. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.